¿Te imaginas ser el heredero de una promesa divina y, al mismo tiempo, el protagonista de una de las pruebas más impactantes de la historia? ¿Qué harías si Dios te pidiera lo que más amas? Isaac no solo fue el hijo del milagro, sino que también vivió momentos que pusieron a prueba la fe de su familia de formas que pocos entenderían. Pero hay algo en su historia que muchos desconocen. Como su vida adulta, después de la muerte de su padre Abraham, revela un camino de fe inquebrantable, paciencia y obediencia que sigue inspirando hoy. Hoy descubrirás cómo enfrentó sequías, traiciones y sus propios errores. Porque su fe en la adultez es clave para entender el plan de Dios. Y cómo su historia puede fortalecerte hoy. Génesis 26, 24. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Estas palabras no fueron solo para Isaac, son para ti hoy. Si estás enfrentando una prueba, si sientes que Dios está tardando en responder, o si simplemente necesitas recordar que Él nunca te abandona, este vídeo es para ti. Isaac no fue solo un niño que sobrevivió al sacrificio en el monte Moría. Fue un hombre que aprendió a caminar con Dios en la soledad, en el dolor y en la incertidumbre. Su vida nos enseña que las promesas de Dios no se cumplen en un día, sino en un proceso de fe. ¿Te has sentido como Isaac? ¿Atrapado en un desierto, sin saber qué hacer? ¿O tal vez enfrentando conflictos que parecen no tener solución? La buena noticia es que, así como Dios estuvo con Isaac en cada paso, Él también está contigo. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios tiene un plan y una promesa para tu vida. Antes de continuar, quiero que dejes en los comentarios la frase: Señor, ayúdame a confiar en tus planes. Cuando declaras esto, estás dando un paso de fe y permitiendo que Dios obre en tu vida. Ahora sí, empecemos con esta impactante historia. Isaac no fue un hijo cualquiera. Su nacimiento fue un milagro que desafió toda lógica humana. Nació de padres ancianos, Abraham y Sara, quienes habían esperado décadas por el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. Dios les había dicho a Abraham: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15, 5. Pero los años pasaron, y Sara seguía sin concebir. Hasta que, en su vejez, Dios les recordó: ¿hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 14. Y así fue. Isaac nació como el hijo de la promesa, un testimonio viviente de que nada es imposible para Dios. Su nombre, que significa risa, fue un recordatorio de la risa incrédula de Sara cuando escuchó la promesa, pero también de la alegría que trae la fidelidad de Dios. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que este niño, este hijo del milagro, iba a enfrentarse a una prueba que marcaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. Años después, cuando Isaac era ya un joven, Dios le pide a Abraham algo que nadie esperaría: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Este momento es uno de los más impactantes de la Biblia. Abraham, el hombre de fe, enfrenta la prueba más difícil de su vida: sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Pero Isaac no fue solo un espectador pasivo en esta historia. Mientras subían al monte, Isaac cargó la leña sobre sus hombros, y con una confianza inquebrantable, le preguntó a su padre: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, 7. Abraham respondió con fe: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 8. Isaac no resistió, no huyó. Se dejó atar sobre el altar, confiando en su padre, y sobre todo, en Dios. En el momento en que Abraham levantó el cuchillo, un ángel del Señor lo detuvo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 10 y 12. Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y ese lugar fue llamado Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Este evento no fue solo una prueba para Abraham, sino también una lección de fe para Isaac. Él aprendió que Dios siempre provee, incluso en los momentos más difíciles. Además, este acto fue una sombra profética del sacrificio supremo de Jesucristo, quien siglos después cargaría la cruz por nosotros. La historia de Isaac en el monte Moría no es solo un relato de fe y obediencia, es también una profecía poderosa que apunta directamente a Jesucristo. Isaac fue llamado el hijo único de Abraham,
a quien amaba. Génesis 22, 2. Jesús es el Hijo amado de Dios, en quien el Padre tiene complacencia. Mateo 3 y 17. Isaac cargó la leña para el sacrificio sobre sus hombros. Génesis 22, 6. Jesús cargó la cruz, el instrumento de su sacrificio, sobre sus hombros. Juan 7 y 17. Isaac se dejó atar y no resistió, confiando en la voluntad de Dios. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre, diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. En el caso de Isaac, Dios proveyó un carnero como sustituto. Génesis 22, 13. En el caso de Jesús, él mismo fue el cordero que Dios proveyó para quitar el pecado del mundo. Juan 1 y 29. Hebreos 11 y 19 nos dice que Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac de entre los muertos. Jesús sí resucitó, venciendo la muerte y dándonos vida eterna. 1 Corintios 15, 20. El sacrificio de Isaac no fue solo una prueba para Abraham, sino un mensaje profético para toda la humanidad. Nos muestra que Dios no nos pide nada que Él mismo no esté dispuesto a dar. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo, pero Dios sí entregó al suyo, Jesucristo, para salvarnos. Isaac fue una sombra de Cristo, pero Jesús fue la realidad. Isaac vivió, pero Jesús murió y resucitó para darnos vida. Este relato nos enseña que la fe no es solo creer en las promesas de Dios, sino confiar en su provisión, incluso cuando no entendemos sus planes. Después de la prueba en el monte Moriah, la vida de Isaac tomó un giro hacia la bendición. Sin embargo, esta bendición no llegó de inmediato, sino que requirió paciencia y confianza en el tiempo de Dios. Cuando Abraham envejeció, decidió asegurar el futuro de su hijo enviando a su siervo más confiable a buscar una esposa para Isaac. Este siervo, guiado por Dios, llegó a la tierra de Nacor, donde encontró a Rebeca, una mujer bondadosa y llena de fe. Rebeca aceptó seguir al siervo y convertirse en la esposa de Isaac, a quien aún no conocía. Este acto de fe y obediencia por parte de Rebeca es un reflejo de la confianza en Dios que también caracterizó a Isaac. La Biblia nos dice que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Génesis 24, 63. Este detalle es significativo. Isaac no estaba ansioso ni desesperado. Estaba en paz, meditando y confiando en que Dios traería la respuesta en el momento correcto. Cuando Isaac y Rebeca se conocieron, la Biblia dice que Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis 24, 67. Este matrimonio no fue solo una unión humana, sino una bendición divina. Rebeca llegó en el momento preciso, y su relación con Isaac nos enseña que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso en áreas tan personales como el matrimonio. Isaac no buscó a su esposa por su cuenta, confió en la guía de Dios. Esto nos enseña que las bendiciones de Dios llegan cuando esperamos en Él, no cuando nos adelantamos. Isaac estaba meditando en el campo cuando llegó Rebeca. Esto nos muestra que la comunión con Dios es esencial para recibir sus respuestas. Rebeca fue elegida por Dios para Isaac, y su llegada fue una confirmación de que Dios conoce nuestras necesidades y provee en su tiempo. Isaac encontró consuelo en Rebeca después de la muerte de su madre. Esto nos recuerda que Dios usa personas para sanar nuestras heridas y traer alegría a nuestras vidas. La historia de Isaac y Rebeca no es solo un relato romántico, es un testimonio de cómo Dios obra en los detalles más íntimos de nuestras vidas. Si hoy estás esperando una respuesta, un cambio o una bendición, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Isaac nos enseña que la paciencia y la confianza en Dios siempre son recompensadas. No importa cuánto tiempo tarde, su plan es perfecto, y sus bendiciones llegan en el momento preciso. Después de la muerte de Abraham, Isaac asumió el papel de líder de su familia y heredero de la promesa divina. Sin embargo, su vida adulta no estuvo exenta de desafíos. A través de sus experiencias, Isaac nos enseña cómo caminar con Dios en medio de las pruebas, las sequías y los conflictos. La vida de Isaac como adulto comenzó con uno de los desafíos más grandes que cualquier persona puede enfrentar, una sequía devastadora. En Génesis 26, 1, leemos que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Esta no era una sequía cualquiera, era una crisis que amenazaba la supervivencia de Isaac, su familia y sus posesiones. La tierra estaba seca, los cultivos no crecían,
y el futuro parecía sombrío. En medio de esta situación desesperada, Isaac tomó una decisión que parecía lógica: ir a Egipto. Egipto era conocido por su fertilidad gracias al río Nilo, y en tiempos de hambre, era un refugio común para quienes buscaban alimento y seguridad. Era un lugar donde podía encontrar provisiones y estabilidad para su familia. Sin embargo, Dios intervino y le dio una instrucción clara a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26, 2. Esta orden debió haber sido difícil de entender. ¿Por qué quedarse en un lugar donde no había comida ni agua? ¿Por qué no buscar una solución humana a un problema tan grave? Isaac estaba en una encrucijada. Podía confiar en su propio entendimiento y buscar seguridad en Egipto, o podía obedecer a Dios y quedarse en una tierra que parecía estéril y sin futuro. Isaac eligió obedecer. Y en ese momento de obediencia, Dios le hizo una promesa poderosa: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 26, 3. Isaac se quedó en Gerar, una tierra que parecía incapaz de sostener la vida. Pero aquí es donde la historia se vuelve increíble. A pesar de la sequía, Isaac sembró en esa tierra. No se quedó pasivo, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Tomó acción, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y lo que sucedió fue un milagro. La Biblia dice que sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Génesis 26, 12. Imagina la escena: una tierra seca, sin lluvia, sin esperanza humana, y de repente, una cosecha milagrosa. Esto no fue solo un acto de agricultura, fue un acto de fe. Isaac confió en que, si Dios le había dicho que se quedara, él proveería. Y así fue. Pero la bendición no se detuvo allí. La Biblia continúa diciendo que el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Génesis 26, 13. Isaac no solo sobrevivió a la sequía, prosperó en medio de ella. Se convirtió en un hombre rico y poderoso, no por sus propios esfuerzos, sino porque Dios lo bendijo de manera sobrenatural. La sequía que Isaac enfrentó no fue solo una crisis física, fue una prueba de fe. Y en medio de esa prueba, Isaac aprendió que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando todo parece estar en contra. Isaac nos enseña que la obediencia en tiempos difíciles no es fácil, pero siempre vale la pena. Cuando confiamos en Dios, Él no solo nos sostiene, sino que nos hace prosperar. La sequía no detuvo el plan de Dios para Isaac, al contrario, fue en el desierto donde Isaac experimentó una de las mayores bendiciones de su vida. Esto nos recuerda que Dios puede hacer florecer lo que parece muerto. No importa cuán seca parezca tu situación, Dios tiene el poder de traer vida y abundancia donde solo hay desierto. ¿Estás enfrentando una sequía en tu vida? ¿Una situación que parece no tener salida, donde todo está seco y sin esperanza? Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Isaac: no temas, porque yo estoy contigo. Génesis 26, 24. Si crees que Dios puede hacer un milagro en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de esta sequía. Si necesitas que Dios te dé dirección, escribe: Señor, guíame a mí, Gerar, donde tú me bendecirás. Y si estás listo para sembrar en fe, incluso cuando no ves resultados, escribe: Señor, hoy siembro en obediencia, confiando en tu provisión. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que bendijo a Isaac en medio de la sequía. Y si Él lo hizo con Isaac, también lo hará contigo. Después de superar la sequía y experimentar la bendición de Dios, Isaac enfrentó un nuevo desafío: el conflicto con los filisteos. Aunque Dios lo había prosperado de manera sobrenatural, su éxito no pasó desapercibido. Los filisteos, celosos de su riqueza y poder, comenzaron a causarle problemas. El primer acto de hostilidad fue tapar los pozos que Abraham, el padre de Isaac, había cavado años atrás. Génesis 26, 15. Estos pozos no eran solo fuentes de agua, eran símbolos de herencia, esfuerzo y provisión. Al taparlos, los filisteos no solo estaban privando a Isaac de un recurso vital, sino que también estaban desafiando su derecho a estar en esa tierra. Isaac podría haber respondido con ira o violencia. Podría haber luchado por lo que era suyo, defendiendo su territorio y su honor. Pero en lugar de eso, eligió el camino de la paz. Cavó nuevos pozos,
buscando agua para su familia y sus rebaños. Sin embargo, cada vez que encontraba agua, los pastores de Gerar reclamaban que era de ellos. La Biblia registra 3 pozos que Isaac cavó. El primer pozo lo llamó Esek, que significa contienda, porque los filisteos disputaron por él, Génesis 26, 20. El segundo pozo lo llamó Sitna, que significa enemistad, porque los filisteos volvieron a reclamarlo, Génesis 26, 21. El tercer pozo lo llamó Rehoboth, que significa espacio, porque finalmente no hubo disputas. Isaac declaró: porque ahora Jehová nos ha dado espacio, y prosperaremos en la tierra, Génesis 26, 22. Este acto de mansedumbre y fe nos enseña una lección poderosa. A veces, la mejor respuesta ante el conflicto es confiar en que Dios abrirá nuevos caminos. Isaac no desperdició su energía peleando por lo que había perdido. En cambio, siguió adelante, confiando en que Dios le daría algo mejor. Los conflictos que Isaac enfrentó no fueron solo disputas por agua, fueron pruebas de su carácter y su fe. En cada pozo que cavó, Isaac demostró que la verdadera prosperidad no viene de aferrarse a lo que tenemos, sino de confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos. Isaac nos enseña que la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Aunque los filisteos lo provocaron una y otra vez, Isaac no permitió que el conflicto lo definiera. En lugar de eso, eligió confiar en que Dios le abriría un nuevo espacio, un lugar donde pudiera prosperar sin disputas. ¿Estás enfrentando conflictos en tu vida? Personas que te provocan, situaciones que te roban la paz, o circunstancias que parecen no tener solución. Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Isaac: no temas, porque yo estoy contigo, Génesis 26, 24. Aunque Isaac fue un hombre de fe y obediencia, su vida no estuvo exenta de errores. Como todos nosotros, Isaac cometió fallas que podrían haber tenido consecuencias graves. Sin embargo, su historia nos muestra que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando tropiezan. Uno de los errores más notables de Isaac fue repetir el mismo pecado que su padre Abraham: mentir sobre su esposa. En Génesis 26, 7, leemos que Isaac dijo que Rebeca era su hermana por miedo a que los hombres de Gerar lo mataran para quedarse con ella. Esta mentira no solo puso en peligro a Rebeca, sino que también demostró una falta de confianza en la protección de Dios. Afortunadamente, Dios intervino. Abimelech, el rey de Gerar, descubrió la verdad y reprendió a Isaac, diciendo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros culpa. Génesis 26, 10. Aunque Isaac fue reprendido, Dios lo protegió de las consecuencias más graves de su error. Otro error de Isaac fue su favoritismo hacia su hijo Esaú. La Biblia dice que Isaac amaba a Esaú, porque comía de su caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25, 28. Este favoritismo generó tensiones en su familia y casi lo llevó a cometer un grave error: bendecir al hijo equivocado. En Génesis 27, vemos cómo Isaac, ya viejo y con la vista debilitada, intentó bendecir a Esaú en lugar de a Jacob, a quien Dios había elegido para continuar la promesa. Sin embargo, Rebeca y Jacob intervinieron, y aunque el método no fue el correcto, el plan de Dios se cumplió. A pesar de estos errores, Isaac siguió siendo un hombre de fe. Transmitió la promesa de Dios a sus hijos y vivió una vida de obediencia y confianza en el Señor. Los errores de Isaac nos recuerdan que todos somos humanos y cometemos fallas. Pero lo más importante no es la perfección, sino la disposición a aprender y seguir adelante. Isaac nos enseña que nuestros errores no descalifican el plan de Dios para nuestras vidas. Aunque cometió fallas, Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Esto nos da esperanza, porque significa que Dios puede redimir incluso nuestros mayores errores. ¿Has cometido errores que te hacen sentir descalificado? ¿Te has sentido como si tus fallas hubieran arruinado el plan de Dios para tu vida? Hoy, Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Isaac: no temas, porque yo estoy contigo. Génesis 26, 24. La historia de Isaac no es solo un relato antiguo, es un mensaje poderoso que sigue resonando en nuestras vidas hoy. A través de su vida, vemos cómo la fe, la obediencia y la confianza en Dios pueden transformar las pruebas en bendiciones, los conflictos en paz y los errores en oportunidades de crecimiento. Isaac nos enseña que la fe no es un evento, sino un camino. Desde su nacimiento milagroso hasta su vida adulta llena de desafíos,
Isaac demostró que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Isaac obedeció a Dios durante la sequía, sembrando en tierra seca y confiando en que Dios proveería. Esto nos enseña que la obediencia, incluso cuando no entendemos, trae bendición. Isaac eligió el camino de la paz cuando los filisteos lo provocaron, confiando en que Dios le abriría nuevos caminos. Esto nos muestra que la verdadera prosperidad viene de Dios, no de las posesiones. A pesar de sus errores, Isaac siguió siendo un hombre de fe, y Dios lo usó para cumplir sus propósitos. Esto nos recuerda que nuestros errores no descalifican el plan de Dios para nuestras vidas. Isaac transmitió la promesa de Dios a sus hijos, asegurando que la bendición continuara por generaciones. Esto nos anima a vivir de tal manera que nuestra fe impacte a los que nos rodean. La vida de Isaac es un espejo para nosotros. Nos muestra que las pruebas no son el final, sino una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Si hoy estás enfrentando una sequía, un conflicto o las consecuencias de tus errores, recuerda que Dios está contigo. Isaac nos enseña que la fe no se trata de evitar las dificultades, sino de confiar en que Dios nos guiará a través de ellas. No importa cuán difícil sea tu situación, Dios tiene un plan y una promesa para tu vida. Hoy, te invito a tomar una decisión de fe, tal como lo hizo Isaac. Si estás enfrentando una prueba, escribe en los comentarios: Señor, confío en ti en medio de esta prueba. Si necesitas paz en medio de un conflicto, escribe: Señor, ayúdame a encontrar mi Rehobot, un espacio de paz y prosperidad. Si estás luchando con las consecuencias de tus errores, escribe: Señor, redime mis errores y úsalos para tu gloria. Y si estás listo para confiar en que Dios tiene un plan para ti, escribe: Señor, hoy elijo creer que tú puedes cumplir tus promesas en mi vida. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo que bendijo a Isaac en medio de la sequía, le dio paz en el conflicto y redimió sus errores. Y si Él lo hizo con Isaac, también lo hará contigo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Isaac. Si este mensaje te ha impactado, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte a nuestro canal para más enseñanzas transformadoras. Recuerda, Dios no falla. Dios provee. Dios cumple. Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo.